Bienvenidos una vez más a Matemáticas para Politólogos. Hoy vamos a ver factorización de polinomios. Factorizar polinomios de grado en polinomios de grado 1 nos permite encontrar las raíces de estos, que como habíamos visto antes es muy útil para optimizar cuando estamos haciendo optimizaciones. Existen muchas maneras de factorizar polinomios. Si todos los términos de nuestro polinomio tienen la variable independiente, entonces podemos factorizarla para tener un polinomio de grado 1 multiplicando a otro polinomio de grado n. Por ejemplo, si tenemos el polinomio x al cubo más 4x cuadrada más 4x, podemos factorizar la x y nos queda la x multiplicando a x cuadrada más 4x cuadrada x a la 1 más 4. Entonces ya tenemos una raíz. Sabemos que este polinomio vale 0 cuando x es igual a 0. Porque esta x que está aquí multiplicando al resto del polinomio, cuando vale 0, 0 por cualquier cosa nos da igual a 0. Entonces así ya encontramos una raíz, ¿no? Factorizando un término. ¿Ok? Y entonces este es un ejemplo de un factor común monomial. Un factor común monomial es aquel factor que se compone de un solo término. La x es un solo término, entonces es un factor común monomial. En este mismo ejemplo que acabo de hacerles, el otro factor tiene 3 términos. Los términos son separados por un signo de más o un signo de menos. Un monomio es un polinomio de un solo término y cualquier factor monomial, cuando es igual a 0, es una raíz. El mayor factor polinomial de un polinomio nos permite simplificarlo. En este caso, el menor factor polinomial y el mayor son el mismo, pero veamos un ejemplo en donde no sea así. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos x, y con y al cuadrado y tenemos 50 x cúbica y cuadrada. Entonces, si tuviéramos el polinomio, que está compuesto de estos dos términos,
Entonces tenemos ese polinomio, lo descomponemos en sus dos términos y cada término lo descomponemos en cada uno de sus factores. Entonces tenemos el 20 que se puede descomponer, el factor más pequeño aparte del 1 en el que se puede descomponer el 20 es el 2. Y si lo descomponemos en su factor más pequeño, al 20 mismo, nos queda el factor más pequeño por su múltiplo más pequeño, por su factor más pequeño por su factor más grande. Y luego se descompone en X por Y por Y, porque tenemos una sola X, una X a la 1 y una Y al cuadrado. Este otro se descompone en el factor más pequeño en el que podemos descomponer el 50 es el 2 y su factor más grande por lo tanto es el 25. Lo podemos descomponer en... Pero como estamos buscando el factor común monomial más grande, entonces buscamos el más grande de estos factores monomiales del que tenía el número real más grande, más pequeño. Entonces el factor común más grande que podrían tener sería el 10. 10 por 5 nos da el 50. Luego lo multiplicamos por X, por X, por X, porque tenemos X al cubo. Y lo multiplicamos por Y, porque tenemos X al cuadrado. Entonces, vemos qué términos, qué factores tienen en común. Tenemos el 10 y el 10. Tenemos la X, una de las X y una de las X. Tenemos Y y Y y Y y Y. Entonces, su factor común monomial más grande de estos dos términos sería 10 por X por Y por Y, que es lo mismo que 10X por Y al cuadrado. Entonces ese es el factor común monomial más grande y factorizando nos queda 10X Y al cuadrado que multiplica a 2 más 5 X por X, X al cuadrado. ¿Y eso de qué nos sirve? Eso nos sirve para encontrar otra raíz. De este lado tenemos el factor monomial más grande, factor común monomial más grande. Entonces, si ese lo descomponemos en los factores monomiales más pequeños que se pueda, todos los valores para los que este factor monomial valga 0 van a ser raíces. Es decir, esto tiene una raíz en X igual a 0 y dos raíces en Y igual a 0, o la raíz Y igual a 0 tiene multiplicidad doble. Y este otro factor tiene raíz en 5X cuadrada igual a 2,
que es lo mismo que x cuadrada igual a 2/5, que es lo mismo que x igual a raíz cuadrada de 2/5. Lo tuve que escribir con letra porque, bueno, lo puedo dibujar. X raíz cuadrada de menos 2/5. Entonces, cuando x vale la raíz cuadrada de menos 2/5, este polinomio vale 0, y como este polinomio es un factor de este polinomio, entonces 0 por cualquier cosa nos da 0, y entonces esto es una raíz. Pero como pueden ver, es una raíz imaginaria porque es la raíz de un número negativo. ¿No? Bien, entonces. Ahora, la factorización de funciones cuadráticas de una sola variable. Esa función que acabamos de ver era una función de dos variables, la x y la y. Ahí tanto la x como la y eran variables independientes, y lo que nos estaba reflejando era 3 dimensiones. Acá estamos solamente en 2 dimensiones, la x, que es nuestra variable independiente, y la variable dependiente, que generalmente se representa con una y en un plano de 2 dimensiones, en un plano cartesiano. Entonces, tenemos que si hay un polinomio cuadrado con la forma canónica de los polinomios cuadrados, es decir, una constante más un término que tiene una constante multiplicando a la variable, más otra constante multiplicando a la variable cuadrada. Eso lo podemos factorizar en dos polinomios de grado 1 con la forma A0 más A1x. Si existen dos polinomios de grado 1, tales que la adición del producto de su primera constante, de su constante, multiplicadas por el segundo término, el término que tiene a la variable del otro polinomio, nos den el término, el término de en medio del polinomio de grado 2 que estamos tratando de factorizar. Y sabemos el signo de los términos del polinomio de grado 1 que buscamos a partir de los signos de los términos de nuestro polinomio de grado 2. Esto va a quedar más claro con un ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 7x más 12. X al cuadrado más 7x más 12. Entonces, ¿qué dos polinomios, qué dos números nos podrían dar 7 cuando se suman y 12 cuando se multiplican? Bueno, el 7, ¿de qué maneras lo podemos obtener? Sabemos que los dos números que estamos buscando son positivos porque sabemos que tienen el mismo signo porque este término es positivo. Entonces, si este término de aquí, el último término, es positivo, quiere decir que los dos números que estamos buscando, que sumados nos dan
que adicionados nos dan este número, tienen el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, entonces el signo de este término nos indica el signo de los términos que estamos buscando, de los términos cuya suma nos da este número y cuya multiplicación nos da este otro número. Entonces, tenemos que el 7 se puede encontrar sumando 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, y ya, esas son las únicas maneras de obtener el 7. Entonces, si tenemos esas tres maneras de obtener el 7, el 1 más 6, el 2 más 5 y el 3 más 4, de esas tres maneras, ¿cuáles son las que me producen el 12 cuando multiplicamos? Bueno, 1 por 6, 1 por 6 nos da 6, 2 por 5 nos da 10, 10, y 3 por 4 nos da 12. Ok, 12. Entonces, 3 por 4 nos da 12 y 3 más 4 nos da 7. Entonces, el término que estamos buscando, los términos que estamos buscando son el 3 y el 4. 3 y 4. Ok, entonces ya tenemos el segundo término de nuestra expresión. Y como el primero es el factor de esta x, entonces tenemos que, como el x es positivo, quiere decir que tienen el mismo signo las dos x, las x de ambos factores. Y como el factor del medio es positivo, quiere decir que ambas x son positivas. X más 3, tenemos x más 4. Entonces, esos son los factores que multiplicados nos dan este polinomio. Y lo podemos corroborar multiplicando ambos polinomios de grado 1 y obtenemos x por x, x al cuadrado. X al cuadrado. Y x por x por 4, 4x más 4x, y luego más 3 por x, 3x, más 3 por 4, 12. Entonces esto nos da x al cuadrado más 4x más 3x, 7x más 12. Entonces tenemos x, que esta expresión es idéntica a esta expresión, entonces así corroboramos que nuestra factorización fue correcta.
Ahora, hay una fórmula que nos permite encontrar las raíces de cualquier función cuadrática. A veces en México le llamamos chicharronera. No me pregunten por qué, pero así la pueden ver a veces aquí en México. Y es una función que nos permite encontrar las raíces y por lo tanto los polinomios en los que se factoriza una función cuadrática. Llevamos la función cuadrática a esta forma, ax cuadrada, que es a es una constante que multiplica nuestra x cuadrada a nuestra variable independiente al cuadrado, más x, que es una más b, que es la constante que multiplica a nuestra variable independiente a la primera potencia, más una constante. Y cuando esta función es igual a 0, es decir, cuando x es una raíz, utilizamos esta función para encontrar el valor de x. Noten que como estamos sacando una raíz cuadrada en la fórmula, entonces va a tomar dos valores. Uno cuando la raíz cuadrada es positiva y otro cuando la raíz cuadrada es negativa. Eso nos da las dos raíces de nuestra función cuadrática. Si recuerdan, cuando empezamos a ver polinomios y les expliqué lo que eran las raíces, les dije que el teorema fundamental del álgebra nos decía que todo polinomio tenía al menos una raíz y el número de raíces que tenía un polinomio era idéntico al número al grado del polinomio. Pero las raíces pueden tener multiplicidad, es decir, por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, tiene raíz cuando x es igual a 0 y solamente cuando x es igual a 0. Pero esa raíz tiene multiplicidad 2 veces se presenta porque x al cuadrado es lo mismo que x por x. Entonces, cuando esta primera x vale 0, este polinomio vale 0. Y cuando esta segunda x vale 0, este polinomio vale 0. Por eso se dice que el x igual a 0 es la raíz con multiplicidad doble. Bueno, eso es un pequeño recordatorio. Entonces, encontrar las raíces de un polinomio nos permite encontrar sus factores. Porque cuando tenemos una raíz, quiere decir que podemos llevar ese factor a la forma x menos la raíz, multiplicado por x menos la raíz. Esto en el caso de un polinomio de grado 2, ¿no? Y si tuviéramos un polinomio de grado 3, x menos la raíz por x menos la raíz por x menos la tercera raíz por y así, ¿no? El subíndice nos dice qué raíz es. Y nótese que R1 y R2 pueden ser idénticas. Eso sería si el polinomio tiene la misma, la raíz tiene duplicidad. Por ejemplo, en el caso anterior, tenemos que x igual a 2 es raíz con multiplicidad doble. Si observamos esta función, tenemos que está dividiendo entre la constante que multiplica a el x cuadrada. Eso quiere decir que solamente podemos utilizar esta función esta función de aquí, para polinomios de grado 2.
no podemos tomarlo con polinomios de grado 1 porque sería como si este factor de aquí estuviera siendo multiplicado por 0 y entonces esta constante de aquí sería 0 y la división entre 0 no está definida. Entonces, en este ejemplo, f de x igual a x cuadrada, tenemos una raíz en igual a 0 y otra raíz en igual a 0, en x igual a 0 y en x igual a 0. Y R1 y R2, raíz 1 y raíz 2, son iguales. Pero no necesariamente tienen que ser iguales y no necesariamente tienen que ser diferentes. Veamos un ejemplo donde apliquemos esta fórmula. Tenemos f de x igual a x cuadrada más 7x más 12. Ya lo vimos anteriormente, ya sabemos cuáles son cómo podemos factorizarlo y como ya sabemos cómo podemos factorizarlo en polinomios de grado 1, ya sabemos por lo tanto cuáles son sus raíces, pero vamos a hacerlo ahora usando este otro método. Como vimos al principio de la clase de hoy, hay muchos métodos para factorizar polinomios, ¿no? Entonces tenemos x igual a, o raíz igual a, menos, la b en este polinomio sería 7. Vamos a escribirlos. ¿Cuáles son los valores? Tenemos a, en este ejemplo a es igual a 1, porque tenemos nada más la x cuadrada, es como si esta x cuadrada estuviera siendo multiplicada por un 1. Todos los números siempre están siendo multiplicados por un 1, divididos por un 1 y sumándoles y restándoles al mismo tiempo un 0. Entonces, esa es una propiedad interesante que pueden usar cuando hacen despeje. Entonces, x cuadrada es igual, su a es igual a 1. La b es igual a 7, es decir, la constante en el segundo término es 7, y la c, es decir, la constante que está sola, es igual a 2. Entonces tenemos que, usando esta fórmula, menos b es menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 4 por 1 por 12. Entre todo esto dividido entre 2 por 1. Lo resolvemos para una raíz, para la primera raíz, para la raíz cuando este signo es positivo. Entonces tenemos R1 igual a menos 7 más raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 49 menos 4 por 1, 4 por 12, 48 entre 2 por 1, 2. Raíz cuadrada. Todo esto es igual a
todo esto es igual a menos 7 raíz cuadrada más la raíz cuadrada de 49 menos 48, 1, raíz cuadrada de 1 es 1, entre 2, que es igual a menos 6 entre 2, que es igual a menos 3. Ahora, nuestra segunda raíz, sería cuando tomamos el signo negativo de la raíz cuadrada, que sería llevarlo todo a esta forma, menos 7, ya sabemos que vamos a tener la raíz cuadrada de 49 menos 48, entonces sería raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1, es decir, este 1 de acá que pusimos sumando, ahora en este caso lo vamos a poner restando, todo dividido entre 2, y eso es igual a menos 8 entre 2, que es igual a menos 4. Bien. Entonces, eso es. Ahora resolvamos este otro ejemplo. Tenemos x cuadrada menos 4. Entonces tenemos que es como si nuestra a fuera igual a 1 y nuestra b fuera igual a 0, es decir, un 0 por la x nos da 0, y entonces es como si tuviéramos x cuadrada más 0 menos 4, lo mismo. Como recuerdan, les expliqué que todos los números tienen al mismo tiempo un 0 sumándoles, un 0 restándoles, un 1 multiplicándolos y un 1 dividiéndolos. Entonces, eso sí, y el menos 4 es el valor de nuestra c, porque como pueden ver aquí en esta función, c tiene un término positivo. Eso quiere decir que el signo que está en este término se le pasa. Es decir, si tenemos un menos 4, el valor de c es menos 4. Ajá. Entonces, llevándolo a esta forma, tenemos que x es igual a menos 0 más menos
más menos digamos nuestra primera raíz. La primera raíz va a ser igual a menos 0 más raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4 por 1 multiplicado por 12. Esto dividido entre 2 por 1. Está dividiendo. Y esto está 0 cuadrado. Y está aquí abajo. Esto es igual a esto es igual a 0 más raíz cuadrada de menos 48 entre 2. Raíz cuadrada entre 2. Entonces, la raíz cuadrada de menos 48 es, podemos dividirlo en, el 48 lo podemos descomponer en 16 por 3, en 16 por 3, entonces podemos sacar la raíz cuadrada de, bueno, lo voy a hacer por partes, menos 16 por 3 entre 2. Menos es raíz cuadrada de menos 16 por 3 entre 2. Entonces, esto es igual a raíz 1, es igual a la raíz, aquí lo factoricé para poder sacarle raíz al menos uno de los factores. Vemos que la raíz de menos 16 es 4 imaginario, porque la raíz cuadrada de menos 1 es el número imaginario, entonces tenemos 4 imaginario por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Sí, entonces ya le sacamos raíz cuadrada a uno de los factores, al menos 16, y eso se puede simplificar en 2 imaginario por raíz cuadrada de 3. Esta fue la primera raíz en la que tomamos el signo positivo. Ahora nos vamos a la segunda raíz, que sería donde tomamos, en la segunda raíz, tomamos este signo como un negativo, es decir, aquí mismo antes de la raíz cuadrada hay un signo negativo, signo negativo, signo negativo,
Entonces es lo mismo, pero con signo negativo. Entonces la segunda raíz es menos 2 imaginario raíz de 3 positivo. Y esas son nuestras dos raíces. Como pueden ver, nuestras dos raíces son imaginarias. Entonces tenemos dos raíces imaginarias. Y ahora, ¿cómo convertimos eso al polinomio? Nuestro polinomio, vamos a poner uno más fácil de escribir. Entonces teníamos nuestro polinomio, el primer polinomio que resolvimos era x más 3 por x más 4. Era x más 3 por x más 4. Ese polinomio tiene, encontramos sus raíces como x igual a menos 3 y x igual a menos 4. Entonces, habíamos encontrado esas dos raíces, menos 3 y menos 4, y usando esta fórmula, x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, llegamos a esta forma, a estos dos factores, x más 3 y x más 4. Bueno, esto es todo por esta lección. Los veo en la siguiente lección de matemáticas para politólogos.